afternoon. My name is Laura Valentina González Ortiz. Age 22. City, Chiquinquirá, Boyacá. De licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAM. A continuación, daré una breve explicación sobre el punto número 1 del pensamiento lógico, con la letra B que elegí para así desarrollar la actividad correspondiente. Bueno, como primer punto nos dan las premisas. Entonces, esa es la premisa P, donde nos dicen las universidades ofrecen becas completas. La premisa Q, que los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior. Y la R, la desigualdad educativa disminuye. También nos dan a conocer el lenguaje simbólico, como lo estamos viendo, que es la P con la flechita hacia la derecha, la Q, la flechita hacia arriba, la Q, la flechita hacia la derecha y la R, todo entre, pues, como lo estamos viendo, entre paréntesis. Daré a conocer el nombre de como los símbolos que tenemos en este mismo lenguaje simbólico, donde la flechita hacia la derecha nos dice que esta significa el entonces y la flechita hacia arriba nos dice que significa la letra I. A continuación daremos a conocer el lenguaje natural de la proposición compuesta, donde pues tenemos que colocar como primero es la premisa P, que es las universidades ofrecen becas completas, como lo hice en el lenguaje simbólico, que empieza con la P. Entonces iniciamos con la P, que es como les dije, las universidades ofrecen becas completas. Ahora sigue la flecha que, como había dicho, esta significa el entonces. Entonces, pues como les dije, esta debe ir el entonces. Ahora nos dicen que con la letra Q, en la premisa Q, y dice los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior. Entonces debemos poner esta premisa y cuando ya cerremos entre paréntesis sigue la flechita hacia arriba, que obviamente dijimos que es la I. Vamos a poner la I como lo estamos viendo. Entonces después de la I sigue la premisa Q. Volvemos a poner la premisa Q, que son los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior. De nuevo nos dan la flechita hacia la derecha, que era el entonces. Ponemos el entonces. Y después de esto sigue la premisa R, que la premisa R nos dice la desigualdad educativa disminuye, donde nuestro lenguaje natural quedaría las universidades ofrecen becas completas, entonces los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior y los estudiantes de bajos recursos acceden a la educación superior, entonces la desigualdad educativa disminuye. Así nos quedaría nuestro lenguaje natural según a nuestro lenguaje simbólico. Ahora, daremos a conocer la tabla manual, donde allí pues hice una pequeña ecuación como para llevar a cabo la tabla. Entonces, puse el 2, que pues si vamos a la ecuación simbólica, tenemos dos símbolos, que es la flechita hacia la derecha y la flechita hacia arriba. Entonces por eso se pone el 2. ¿Y por qué 2 al cubo? Porque al cubo tenemos tres premisas, como es la Q, la P, la Q y la R. Entonces vamos a
a multiplicar. Entonces sería, como es 2 al cubo, sería 2 por 2, serían 4. 4 por 2 serían 8. Nos quedarían 8 filas como lo estamos viendo en la tabla. Ahora, hice para la premisa P, di la ecuación de que las 8 filas que me daban con la ecuación inicial, entonces la dividí en 2 y esto me da 4. Entonces nos vamos a la tabla donde está la premisa P y vamos a colocar 4 verdaderos y 4 falsos, así como lo estamos viendo en la tabla. Ahora vamos a hacer otra ecuación para la premisa Q. ¿Qué vamos a hacer? Con el resultado de la premisa P, que nos dio 4, entonces ponemos 4 dividido en 2, nos daría 2. Ahora nos vamos a la premisa Q en la tabla, donde nos da 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Ahora, en la premisa R, lo mismo que vamos a hacer. Dividimos 2 sobre 2, que nos da un resultado 1. Y en la tabla ponemos 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso y así sustantivamente. Ahora, la premisa, la P y el símbolo de la flechita hacia la derecha con la Q, esta vamos a ver. Entonces, miraríamos que la P y la Q tienen verdadero y verdadero, donde nos dicen que cuando están 2 verdaderos nos da verdadero. Ahora vamos a ver, la siguiente nos da igual, verdadero. Cuando nos da verdadero y falso, ya nos daría falso. Y así vamos mirando, la siguiente también nos daría falso. Ahora, en este caso nos dan falso y verdadero, entonces nos daría verdadero. Falso y verdadero nos darían verdadero. Y cuando ya tenemos falso con falso, también nos da verdadero. Así como lo estamos viendo, entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la tabla P y Q y miramos entre esas dos y así sacamos el resultado de la P con la flechita y la Q. Ahora, la Q, la flechita hacia a la derecha y la R. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver otra vez a la tabla donde está la Q y la R, donde está. Tenemos las dos primeras verdadero, entonces ¿qué vamos a poner? Verdadero. La siguiente es verdadero y falso, vamos a poner falso. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Y así como les he estado explicando, así, falso y verdadero nos da falso, verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero nos da verdadero. Ahora, ponemos todo el lenguaje simbólico en la tabla, así como lo estamos viendo, y nos damos que verdad, vamos a ver la tabla de donde está solo la flechita, la premisa P con la flechita hacia la derecha con la Q y la Q con la flechita a la derecha y la R. Vamos a ver estas dos tablas. Entonces esas dos tablas tienen, las primeras tienen verdadero, que nos va a dar verdadero. Verdadero y falso va a dar falso, falso y verdadero, falso, así como lo estábamos haciendo en las diferentes tablas, como les di a explicar. Aquí puse una tabla como para que dieran cómo era el símbolo, el conectivo y la expresión, así para que podamos entender sobre el lenguaje simbólico y no nos confundamos. Entonces puse como ejemplo como esta tabla. Entonces nos dice que saquemos si nuestra tabla manual nos da una tautología
una contradicción o una contingencia. Entonces, como nuestra tabla nos dio verdadero, falso, o sea, no nos dio todas verdaderas ni todas falsas. Entonces, cuando nos da una tautología, nos da toda la tabla, nos sale, todas las letras nos salen verdaderas. Cuando es una contradicción, nos salen todas falsas. Pero en este caso nos dio una contingencia. ¿Por qué? Porque unas eran verdaderas y unas eran falsas. Entonces decimos como resultado que nuestra tabla manual nos dio una contingencia. Ahora, la tabla de simulador. Es muy fácil tener la tabla del simulador. Entonces, ahí verificaremos si nuestra tabla manual nos dio los resultados verdaderos o tocaría hacer de nuevo otra tabla. Entonces, estamos viendo nuestra tabla de simulador y nos da igual los resultados. Entonces, nuestras tablas sí nos dio una contingencia para que ahí miremos y pues observemos que sí están correctas las tablas y nos quedó correcto el ejercicio. Muchas gracias.